Grabando, correcto. Bien, entonces, continuando con la unidad de series numéricas, corresponde ahora, esta es la tercera parte, corresponde tratar dos criterios de convergencia bien interesantes. Muy buenas tardes. Dos criterios de convergencia bien interesantes. En la clase anterior, se trató esencialmente la clase anterior de estudiar dos criterios de convergencia que eran muy parecidos a los de las integrales impropias: criterio de comparación por acotamiento, y el otro criterio que había es el criterio de el límite, muy parecido a lo que se tenía con integrales. Es decir, el estudio de una serie, para estudiar una serie, yo tenía que trabajar con otra serie sobre la cual tenía algún conocimiento. Sabía si converge o diverge, y comparar de alguna manera esta serie con la que quiero estudiar. Generalmente, no siempre, pero generalmente la serie que uno siempre ocupa es, muchas veces ocupa una serie P, con un P adecuado, y ajusta el P de tal manera de que cumpla todo lo que quiere. Entonces, o compara por límite o por desigualdad. Generalmente la serie P aplica bastante cuando uno compara con límite, en el límite. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es estudiar unos criterios que no tienen equivalencia en integrales impropias, que son criterios que involucran solamente trabajar con la serie. No vamos a comparar con nadie o consigo mismo. Tome la serie y vea algo o analice algo respecto de ella y de nadie más. Esos son los criterios de la razón. Hay varios criterios de este tipo. Vamos a estudiar los dos más importantes: el de la razón y el de la raíz. El de la razón o cociente también le llaman. Cociente. Razón o cociente, y el de la raíz. Este criterio dice lo siguiente. Dice, forme la expresión a su n sobre más 1 sobre a su n. Aquí piense que a su n es una sucesión de términos positivos. Puede pensar a partir de 1 en adelante, pero si no es así, deseche los primeros o empiece a quedarse con los términos en los cuales se cumple esto. ¿Okay? Recuerde que el estudio de la serie es estudiar qué pasa con los infinitos términos. Si hay una cantidad finita, se puede despreciar. Entonces dice, supongamos que es positiva, formemos el cociente y tomemos el límite. El límite por el signo es una cantidad que ya es mayor o igual que 0. Es una cantidad mayor o igual que 0. En el caso que exista, como número ya es un número no negativo. Entonces, hay dos casos extremos. Hay dos casos que pueden ocurrir. Si el límite está entre 0 y 1, incluyendo el 0, por supuesto, sin incluir el 1, entonces automáticamente la serie converge. Si el límite es mayor que 1, la serie diverge. Si el límite es infinito, la serie también diverge. Fíjate que en este caso el límite no existe. Y si el límite vale 1, no sirve. Digámoslo acá, no sirve. Hay que pensar en otra cosa. Entonces, generalmente, porque el problema tipo, el problema de prueba es, dada la serie a su n, determine si converge o no. ¿Qué pasa con la serie? Y uno tiene que empezar a darse cuenta qué criterio puede usar. ¿Okay? ¿Qué criterio podría servir para decidir si converge o no? Entonces uno puede aplicar comparación por límite, por desigualdad, o bien alguno de estos. Entonces generalmente uno puede aplicar alguno de estos que están acá, este y el que viene, y poder decir algo. Cuando nos da uno el criterio, hay que pensar en otra cosa. Y aquí está, lo que viene a continuación, es la idea de la demostración, es parte de la clase, es más o menos entender por qué funciona este criterio, y la idea es sencilla, es la siguiente. El razonamiento es el siguiente. Supóngase que el valor del límite es menor que 1. Aquí está el límite. Este límite. Este límite. ¿Ok? Entonces uno puede garantizar que todos los términos están cerca de L, o sea, todos los términos están en algún intervalo. Eso es por definición del límite. Están todos los términos en un intervalo.
donde el extremo superior se puede conocer. Ahí. Todos los términos no pasan de ρ, porque ρ es el extremo superior de ese intervalo. Todos a partir de algún natural. Bueno, con esa información uno deduce lo siguiente. Por la forma de la sucesión se deduce lo siguiente. Se deduce que a sub n es menor que... Pasa esto. Lo que estamos diciendo es, todos los términos de la sucesión, que la sucesión es esta, que es una cantidad positiva, no pasan de un cierto número. Ese ρ es el extremo de este intervalo. Y ese intervalo existe porque el límite es L. ¿Okay? Y por lo tanto de acá uno tiene que, esta desigualdad, a sub n más 1 es menor que ρ por a sub n. Ya, pero esto todo vale a partir de un natural. Entonces de acá uno deduce, están los detalles ahí en la demostración, pero lo que uno deduce acá es lo siguiente. Simplemente uno deduce lo siguiente, que si esta desigualdad vale, si esto se cumple para todo n, entonces uno tendría esto, a partir de ese natural, tendría que esto es menor que ρ por a sub n, y por lo tanto el que le sigue es menor que ρ veces el anterior, pero el anterior ya era menor que ρ veces a n, así que te queda cuadrado. Y de acá entonces el que le sigue a ese es menor que ρ veces el anterior, pero ese ya era menor que cuadrado, así que te queda un cubo ahí. Ahora, de acá uno puede deducir que en realidad los términos de la sucesión original se están acotados de esta manera. Es decir, es como una especie de geométrica, está acotado por una serie geométrica, salvo este número que no molesta tanto. Ahora, la razón es un número menor que 1. Entonces, por el criterio de comparación, como esta serie converge, uno dice, como esta serie converge, la serie original converge. ¿Listo? Entonces, cuando el límite es menor que 1, siempre puede hacer este truco y por lo tanto la serie va a converger. Si el límite es mayor que 1, tendríamos la siguiente situación, la misma idea. Aquí está 1. Si el límite es mayor que 1, ocurre lo mismo. Hay un intervalo ahora cercano en torno a L que contiene a todos los términos. Y ese intervalo se puede tomar alejado de 1, porque el límite es mayor que 1. Entonces aquí tengo lo mismo. Aquí tengo otro número entonces, que es el extremo inferior del intervalo. El mismo razonamiento de antes, pero aquí va a ser bastante más simple, porque nosotros tendríamos que, entonces, todos los términos, tendríamos esta información, y de ahí deduciríamos como en el caso anterior, pero la desigualdad está al revés. Ahora, como ese número es mayor que 1, ese número t sería el ρ que puse acá. Como ese es mayor que 1, entonces a sub n más 1 es mayor que a sub n. Entonces podemos acotar naturalmente de esta manera. Entonces aquí podemos deducir dos cosas, que la sucesión es creciente, porque esto vale para todo n, a partir de un cierto número, y todos los términos quedan a la derecha de este, que es un número positivo. Pero si eso ocurre, el límite no puede ser 0, porque todos los términos quedan, aquí está sub n, y todos los términos quedan a la derecha de ese número. Y acá está 0. Entonces no se puede acercar a 0 la sucesión. Pero si el término general no tiende a 0, la serie diverge. Por lo tanto, si el límite es mayor que 1, uno concluye que la serie no puede ser convergente. Eso incluye el mismo razonamiento, incluye si el límite es infinito. Así que la serie diverge en ese caso. Cuando L es 1, el criterio no concluye. ¿A qué se refiere uno con que no concluya? Es lo mismo que vale para el criterio siguiente. Que hay series que no convergen cuyo límite es 1. Y series que convergen cuyo límite es 1. O sea, no permite decir, recuerde que un criterio te permite decir lo siguiente. Si ocurre algo, si se cumple una condición, entonces ocurre algo. Cuando el límite es 1, tanto como que ocurra o no ocurra, hay ejemplos, entonces no sirve. Y los ejemplos son sencillos. Para esta sucesión, este cociente tiene límite 1, la serie diverge,
Y para esta sucesión, ese cociente también tiene el límite 1 y la serie converge, así que el criterio no sirve. No sirve para decidir. ¿Ok? Ese es el criterio del cociente o de la razón. Ahora, ¿cuándo es útil usarlo? O en la mayoría de los casos es conveniente cuando hay productos o factoriales. Cuando aparecen factoriales o productos o potencias, uno puede usar el criterio, se presta para usar el criterio de la razón. Y aquí hay algunos ejemplos donde muestra esa idea. Algunos ejemplos más o menos elaborados, pero todos siguen el mismo principio. Entonces, uno hace lo siguiente, dice, estudie la convergencia de, esta es la sucesión, A sub n. Entonces lo que vamos a hacer es formar el cociente A sub n más 1 sobre A sub n. Este es A sub n más 1 y este es el recíproco de A sub n. Entonces está la fracción. Si uno hace todas las simplificaciones posibles, nos queda un quinto factor de esta expresión, y cuando tiene el límite da un quinto, que es menor que 1. Como es menor que 1, la serie converge. ¿Listo? Entonces, no tenemos nada más que agregar que la serie converge, en ese caso. ¿Qué ocurre con esta otra serie? Fíjate, una expresión bastante rebuscada, pero vamos a aplicar también criterio de la razón. Ese es A sub n. Entonces, la estrategia es formar el cociente de A sub n más 1 sobre A sub n, hacer un poco de álgebra y hacer el cálculo del límite. Bien, aquí está el cociente, se hacen todos los acomodos posibles. Aquí se cancela en la potencia 5, se va cancelando con esto, y se agrupa convenientemente. ¿Ok? 2n más 5, etcétera ahí. Entonces hay una parte que tiene solamente potencias con n, y otra parte con los logaritmos. Tomamos el límite ahora. Bueno, este término tiene límite 1. Usted puede comprobarlo usando el hospital. Aquí voy a hacer un comentario para asunto de redacción. Lo que en realidad uno va a hacer es que probar por el hospital este. Aquí hay que darse el trabajo de escribir de esta manera. Es decir, vamos a probar que este límite, cambiando n por x, o sea, con variable continua. Si no, está mal escrito. X más 2. ¿Okay? Donde x se va, entonces, este límite por L'Hopital, uno dice L'Hopital, si uno aplica L'Hopital, queda el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x más 1, 1 sobre x más 2, la derivada de lo que queda dentro es 1, y esto es igual al límite cuando x tiende, como aquí, es igual al límite cuando x tiende a más infinito de x más 2 sobre x más 1. Este límite es infinito sobre infinito, pero ya estamos en conclusiones de concluir que es 1, ese límite. Voy a aplicar el L'Hopital de nuevo, que no debería ser necesario. Y por lo tanto nos queda el otro término que tiene límite, que aparece ahí, es 5. Esto es ese límite de A5 mayor que 1, diverge. ¿Ok? Tiene converge o diverge. Entonces, el criterio es bastante concreto ahí. Si el límite es 1, hay que pensar en otra cosa. Eso puede ocurrir. Bueno, entonces sigamos practicando con el método. Estudie la convergencia de las series. Estas series se prestan, fijarse que como tiene harto factorial, se presta para el criterio. Entonces veamos acá. A sub n es 2n factorial sub n. Aquí la clave es cómo escribir el término que le sigue. ¿Ok? Entonces este es el término que le sigue. A sub n más 1. Donde estamos reemplazando n por n más 1. Y aquí hay que tener el cuidado de operar. Entonces,
esto es igual a eso. Ya, antes de tomar límite, hay que acordarse de las propiedades del factorial. Aquí uno puede simplificar algo, si recuerda que n más 1 factorial se puede escribir de esa manera. Es el último por el factorial, es el factorial porque le sigue. Y desarmar 2n más 2 factorial. Bueno, ustedes deben tener alguna experiencia cuando trabajaron con este tipo de cosas en álgebra, binomio de Newton, etc. Entonces 2n más 2 factorial en términos de 2n factorial. Bueno, es 2n factorial por los números que faltan. Ahí, ¿no? La idea es que se pueda simplificar términos. Ese es el objetivo de desarmar el factorial. Y entonces al formar el cociente se cancelan términos. De hecho, uno cancela ahí, ahí, ahí y ahí, cancela algo, sobra lo que se está indicando ahí. 2n más 2, 2n más 1, y n más 1 al cuadrado, que se puede reescribir de esa manera, uno puede volver a cancelar y tomar el límite, y el límite da 4. Mayor que 1. La serie entonces diverge. Esta serie diverge. ¿Y qué ocurre? ¿Qué podemos decir de la otra serie? 4 elevado a n sobre esa expresión. Fíjate que aquí estamos fíjate que estamos concluyendo en particular acá que este límite se va a infinito. ¿Qué podemos decir de este? Aquí está puesto al revés. Vamos a calcular ahora. Si nosotros formamos el cociente, estamos pensándolo al revés. Aquí, bueno, vamos a omitir algunos cálculos porque son los mismos, solamente que están escritos las fracciones del recíproco, queda de esta manera. Ahí. Queda un 4. Este término, con ese término aportan un 4 ahí. 4. N más 1 cuadrado, que es exactamente lo mismo que antes, pero el recíproco ahí. Pero hay una diferencia ahora. Que ahora nos va a quedar un 2 ahí. Fíjate que si tomamos límite acá, límite cuando n se va al infinito, de a sub n más 1 sobre a sub n, este límite va a dar 1. Entonces de acá no decide. Por el criterio del cociente no podemos decidir. No podemos decidir si converge o diverge. Bueno, el límite es 1, pero esa fracción es mayor que 1 para todo n. El numerador le gana al denominador. Entonces de acá uno deduce, bueno, si a sub n más 1 sobre a sub n es mayor que 1, para todo n, significa que a sub n más 1 es mayor que a sub n. O sea, la sucesión es estrictamente creciente. Entonces, uno parte con A1 acá, y tiene que todos los términos se empiezan a escribir a la derecha. Ya, pero A1, si nosotros reemplazamos A1 es, reemplazando 1, sería 2, 4, sería 4 sobre 2, A1 vale 2, este es 2. Y aquí está 0. Todos los términos quedan a la derecha de 2, por lo tanto, esto no se cumple. El límite no puede ser 0. La serie, por lo tanto, diverge. Entonces, en este caso, la serie diverge. No por el criterio no por el criterio del cociente, que no nos dice nada, sino por este otro argumento. ¿Ok? Entonces, cuando el límite da 1, es complicado porque uno dice, bueno, ¿qué hago acá? Hay que pensar en otra cosa.
Hay que pensar en otra cosa para poder razonar, para poder decidir respecto del límite. ¿Ok? Aquí afortunadamente nos dio, en el límite nos dio, el límite falla por esa razón. Bueno, a veces cuando el criterio del cociente no se puede aplicar, o cuando uno tiene expresiones elevadas a n, donde aparecen elevaciones a n, esta no es una pista en general, sino que se presta el siguiente criterio, se llama el criterio de la raíz. Ya. Ahora vamos a considerar este límite. Vas a calcular la raíz enésima de a sub n. Y las conclusiones son las mismas del criterio cociente. Exactamente la misma conclusión del criterio cociente. Si el límite está entre 0 y 1, converge. Si el límite es mayor que 1 o bien el límite es infinito, diverge. Y si el límite es igual a 1, no concluye. Aquí dice no sirve. Hay que pensar en otra cosa. Y la idea de la demostración es la misma que en el caso del cociente. Es cuando L es menor que 1, es acotar la sucesión por una sucesión geométrica. Algo así. Donde t es menor que 1. Si logra acotarlo de esa manera, entonces la serie va a ser convergente. Eso es lo que está detrás como demostración. Cuando el límite es menor que 1. Los detalles son esencialmente lo mismo. Y si el límite es mayor que 1, aquí tengo que ir en error de tipeo. Copié y pegué acá. Esta cuestión es así. Mayor que t, mayor que 1. Mayor que t, mayor que 1, y por lo tanto pasa esto. Estamos acotando al revés. De ahí podemos acotar, todos los términos son mayores que 1. A partir de un natural, y por lo tanto el límite no puede ser 0. La serie diverge. Y en el caso que el límite es 1, hay series que convergen y otras que no. Bueno, tomemos una serie que no converja. Tomemos a sub n, la serie que tiene este término general. Bueno, ese límite vale e, eso lo sabemos, no es 0, por lo tanto la serie es divergente. Uy, error de tipeo aquí, harto, ¿eh? Diverge. Esta serie es divergente porque ese límite no es 0 y el límite de la raíz enésima es 1. Y por otro lado, si tomamos la serie convergente 1 sobre n cuadrado, la raíz enésima se puede escribir así, y este límite es 1 por esta propiedad, que lo estoy marcando en azul, que es importante porque se ocupa con frecuencia. Este límite es 1. Así que el límite es 1. Hay una serie que diverge, cuyo límite es 1 de la expresión, y la serie que converge con límite 1, así que no puedes decir nada en ese caso. No ocurre absolutamente nada. Bueno, entonces, como bien se afirma, como estos ejemplos están dando la idea de dónde puede usar este criterio. Bueno, uno puede ocupar este criterio cuando tiene la pista, ¿no? Cuando uno tiene un término general de la forma algo así, podría uno tratar de aplicar el criterio de la raíz. Estudia la convergencia de esta serie. Solución. Si uno aplica el criterio de la raíz acá, se da cuenta que esto tiende a 4/3, que es mayor que 1. Entonces está listo. Nota, voy a llamar a su n a esto. Yo voy a hacer un comentario que después lo voy a ocupar después. Esta sucesión, llamémosla a su n, Sun no tiende a 0, directamente. ¿Eh? Ya que aquí uno puede hacer un poco de álgebra que voy a hacer después. Si nosotros en
En el numerador factorizamos por 4n, y el denominador se factoriza por 3n, nos va a quedar así. Y si nosotros separamos la fracción, la potencia, quedaría 1 más 3/4 sobre n, elevado a n, sobre 1 más menos 1/3 sobre n, elevado a n. Y ahora, si uno toma límite, esta parte tiene límite, cuando n tiende al infinito, a e elevado a 3/4 sobre e elevado a menos 1/3. O sea, este límite vale 3/4 más 1/3. 13, 12. Ese límite, esa parte, y esta parte se va a infinito. Por lo tanto, a su n tiende a infinito. Ese límite no es cero, por lo tanto la serie diverge. Ahora, ¿qué es lo que usamos acá? Esta propiedad. Límite, y esto vale también para funciones más infinito de 1 más alfa sobre x elevado a x. Esto vale e elevado a alfa. Estamos ocupando aquí un número real, alfa distinto de 0, ¿no? Alfa distinto de 0. Entonces el límite no es, de hecho, acá uno concluye que el límite, de acá uno va a concluir que a su n se va a infinito. ¿Ok? Bueno, así que podemos directamente darnos cuenta que el límite no era 0. Así que la serie diverge. Usando el criterio. Entonces uno dice, estudia el carácter de convergencia en la siguiente serie. Fijarse en el enunciado, y el enunciado dice, ¿esta serie converge o no? ¿Qué pasa con la serie? ¿Converge? ¿Diverge? ¿Qué puede decir? Bueno, y aquí se presta nuevamente para usar, porque esta es la pista, ¿no? Una potencia con n. ¿Qué pasa si sacamos raíz enésima? Si sacamos raíz enésima llegamos a esto. Aquí estamos ocupando el límite de arriba, ¿no? Esta expresión se puede escribir como límite, para que se entienda lo que estamos haciendo, de 1 más menos 1 sobre n elevado a n. Y ahí el límite da e a la menos 1, que es menor que 1. La serie converge. Esta serie converge. ¿Okay? Así que tenemos una serie que diverge usando el criterio de la raíz y otra serie que converge. Entonces tenemos los dos criterios. A ver, estudiamos la convergencia de esta serie. Ok. Si aplicamos el criterio de la raíz, nos queda esto. Cuando n tiende a 1, recuerde que cuando n tiende a 1, cuando n tiende a infinito, esto tiende a 1, la raíz enésima de n. Raíz enésima de n tiende a 1. Así que este límite es 0 por este término. 1 sobre n tiende a 0. Esta serie converge. Note, por supuesto, que n elevado a p más n, esto es mayor que n elevado a n, si p es mayor que 1. Luego, 1 sobre n elevado a p más n, esto es menor que 1 sobre n elevado a n.
Y esto es menor, por ejemplo, que 1 partido por n cuadrado. Este tipo de cálculo ya lo habíamos hecho en la clase anterior. Ya, estarlo acá. Cuando probamos por comparación, ya habíamos estudiado este tipo de términos. ¿Dónde lo tengo por aquí? Aquí, por ejemplo, el C es n cuadrado menor que n a la n, a partir del 3 en adelante, de donde entonces estamos acotando la serie por 1 sobre n cuadrado. Y esto es cierto por, bueno, aquí probamos, se probó eso por inducción y por lo otro, ¿no? Entonces tenemos que esa información, pero esto nos sirve cuando p es mayor que 1. Así que hay convergencia para p mayor que 1. Pero este criterio, que está ahí, nos permite concluir que la serie converge siempre. Entonces, si uno no tuviera este criterio, tendría que empezar a pensar en otra cosa, como probar que hay convergencia para p entre 0 y 1. Aquí uno concluye que para todo p positivo converge. Bien, aquí hay un listado de problemas que involucra la aplicación de algún criterio. Se va a aplicar algún criterio. No se está indicando cuál. Uno tiene que decidir o darse cuenta de qué es qué es lo más conveniente. Bueno, a la luz de lo que, como uno aprende por mirando problemas resueltos, a la luz del ejemplo anterior, ¿cuál ejemplo anterior? Este ejemplo, uno podría razonar en el primer problema aplicando el criterio de la raíz, porque es muy parecido. ¿Ok? En ese primer problema. Si uno aplica el criterio de la raíz, llega a esta expresión. Tiene que raíz, entonces se para aquí. Ahí. Ahora llegamos a una expresión como esta. Y esa es la que va a trabajar de la manera como lo hicimos acá, por eso lo estoy comentando. Estamos de esa la manera que trabajar como en esta parte, ahí, ¿no? Este es el truco que vamos a ocupar para poder hacer el cálculo. También puede calcular ese límite por L'Hopital, ¿ah? Vuelvo a repetir, en alguna parte este límite, este término tiende a 1, pero ¿qué pasa con este límite? Entonces aquí uno tiene que usar todo lo que sabe de cálculo. Cálculo 1. ¿Cómo calculo este límite? Bueno, y aquí se está sugiriendo elevado a n. Aquí se está sugiriendo una manipulación para mostrar que el límite vale lo que se estaba... Bueno, pero este límite también se puede calcular, no lo voy a hacer, pero para que se entienda que se puede usar. Entonces uno calcula este límite. Es un tecnicismo, pero la idea es que hay que dejarlo bien establecido. Uno puede calcular este límite. Menos 3, 2x más 1. Entonces conviene en esta parte, en esta unidad de series, este límite es que tendría que analizar. Este límite lo vamos a calcular por L'Hopital. En realidad se puede calcular por L'Hopital. Es un cálculo bastante más tedioso el que se está abordando, porque este límite es de la forma 1 elevado a infinito. Entonces, o bien lo aplicas de esta manera, que es bastante directo, o bien lo haces de esta manera, pero tienes que calcular el límite. ¿Ok? Esa es la parte más delicada aquí. El criterio de la razón te dice, calcula la raíz enésima y a lo que tiene calcula el límite, y puede quedar un límite complicado. Bueno, uno verá cómo lo hace ahí. ¿Eh? Entonces uno tiene que recordar cómo usar el L'Hopital acá, si quiere usarlo. ¿Okay? Lo puede usar si cambia la variable n por x, porque ahí estábamos leyendo idea de que x es una variable continua, y ocupe el L'Hopital. Justifique bien en los cálculos. Bueno, ese límite va a dar e a la menos 2, de hecho. Fíjate que si acá factorizas por numerador por 2n y denominador por 2n, te va a quedar esa fracción, separas la fracción y hace los cálculos que se están indicando acá. ¿Okay? Se está usando acá el límite básico, aquí se está enunciando este límite que enunciamos más arriba, ¿sí? Y ese otro límite también,
Uno no puede citar, este límite vale 1, uno no lo cita. Uno puede decir, la idea es que justificar los cálculos uno tiene que colocar, como este límite vale tanto y ese vale tanto, se ocupan aquí, en este contexto. Y el límite vale e a la menos 2 menor que 1, la serie converge. Ok. Bien, ese es el problema 1. Ese es el problema 1. El problema 2 ocupa el criterio de la integral. Vamos a, veamos el 4 y después el 3, porque hay una dificultad técnica en el 3. Veamos el problema 4. Vamos a analizar la convergencia de este límite, de esta serie. Bueno, aquí hay que hacer lo siguiente. Uno puede darse cuenta que puede separar la fracción. La fracción era esta. 7 elevado a n partido por el denominador más n partido por su denominador, y nos queda así. Entonces a sub n es la suma de dos sucesiones, como se está indicando, b sub n. Entonces aquí estamos usando la teoría. Quiero establecer la convergencia de esta serie, pero el término general es la suma de dos sucesiones. Entonces, ¿qué dice el criterio? El criterio dice lo siguiente, o la teoría dice lo siguiente. Si separadamente convergen, entonces la suma converge. Si alguna de ellas diverge, si una converge y la otra diverge, automáticamente la suma diverge. Si ambas divergen, no sé qué puede pasar con la suma. ¿Okay? Ya vimos un ejemplo de dos series que divergen y al sumarlas convergen. Pero aquí ocurre que una converge rápidamente porque ese sub n converge. Aquí puedes usar criterio de comparación, por ejemplo, comparando con 1 sobre n en el límite en comparación, así que converge. ¿Y qué pasa con b sub n? Bueno, aquí aplicamos el criterio de la raíz. La raíz enésima nos queda 7 medios por esto, y esto tiende a 7 medios que es mayor que 1. Así que la serie b sub n diverge. Y por lo tanto la suma debe ser divergente. La divergente. Bien, nos queda un problema más complicado que es este, el 3. Bueno, y el problema 3, la idea es, no lo estoy comentando, la idea es forzar que aparezca una expresión de esta forma. Logaritmo de n sobre n elevado a algún exponente. Este límite es 0. Se puede probar también por L'Hopital, cuando n vale infinito. Para q mayor que 0. Vamos a formar esa expresión que está. Entonces, para eso se va a hacer esa álgebra. ¿Cuál es el álgebra? Factorizar por n arriba y factorizar por n abajo. De hecho, factorizamos por n en esta parte y separamos las raíces, y queda así. Y en el denominador se factoriza por 2n y queda así. Entonces la sucesión se puede escribir como logaritmo de n sobre n elevado a 3 medios por alguien, y ese es el alguien. Vamos a aplicar el criterio del límite. Ahora, observar que C sub n, este C sub n tiene límite 1 medio. Así que esta aporta en el límite 1 medio. Vamos a aplicar el criterio del límite, así que no importa cuánto vale el límite en realidad, si la idea es que sea positivo. Y vamos a comparar A sub n con alguien. Se compara con alguien de tal manera que en el cociente quede una expresión así. Entonces vamos a compararlo con este exponente.
¿Ok? Eh, entonces, no, este no es estoy comparándolo con este exponente, y no es ese exponente. Aquí hay un error de tipeo. Esto es el exponente que estamos considerando aquí. No es n1 a la cuarta, porque el cociente nos va a dar logaritmo de n partido por n elevado a 3 medios. A ver, la estrategia es esta. ¿Cuál es el exponente adecuado? Que es lo que quiero comparar. Entonces, ese límite va a dar 0. P tiene que ser, no, es 5 cuartos, no es un cuarto. P tiene que ser menor que, aquí el mismo truco, esto lo comentamos cuando estábamos trabajando con la integral impropia. ¿Por qué va a servir? No es un cuarto, es 5 cuartos. Vamos a comparar con 1 sobre n elevado a p. Y vamos a escoger el p adecuado. ¿Cómo debe ser p? ¿Cuál es el p adecuado? Formamos el cociente. Aquí nos va a dar c sub n, ya no hay problema, ese tiene límite por esta expresión. Logaritmo de n sobre n elevado a 3 medios menos p. Entonces, p debe ser tal que p mayor que 0 con, primero, 3 medios menos p tiene que ser mayor que 0. Y 2, 3 medios menos p en realidad tiene que ser mayor que 1. Queremos eso, ¿no? Para que nos quede, estoy comparándolo, ¿cuánto vale el límite de 3 medios? Entonces quedaría p menos 3 medios. P tiene que ser menor que 3 medios. ¿Ok? Y también tiene que ser al mismo tiempo, eh, 1 y 2, P tiene que ser menor que 1 medio. Entonces, espérate, 3 medios, con esta elección de P funciona. Sí. Sí, pero aquí esta conclusión hay que arreglarla. Hay que arreglar esta conclusión. Hay que arreglar esa conclusión ahí. Entonces, si P es un cuarto, nos queda 3 medios menos un cuarto. Eso sería 5 cuartos. Este P tiene que ser, este tiene que ser 5 cuartos ahí, para que funcione. Y que este es 5 cuartos. Aquí este es un cuarto.
con esta elección va a funcionar. Entonces, esta serie converge porque B es 5/4 mayor que 1, y ahí uno concluye la convergencia de esta, a su n. ¿Ok? Entonces, aquí aplicamos el criterio del límite, pero hay que hacer un análisis previo anterior. No es tan inmediato. Bueno, establezcamos la convergencia de esta serie. Fijarse acá que también uno puede aplicar el criterio del cociente, porque aquí hay un producto. Cuando uno tiene un producto consecutivo, términos como los factoriales, aquí en el numerador hay producto de todos los impares, el denominador de los pares, uno puede usar el criterio del cociente. Bueno, establezcamos el criterio del cociente acá, o la razón a sub n, formamos el cociente a sub n más 1 sobre a sub n, y llegamos después de cancelar términos acá, se cancelan todos estos aquí con estos, sobrevive 2n, y acá se cancelan con otro color estos con esos, sobrevive 2n más 1, y llegamos a esta expresión. Este aporta 1 en el límite, y esta sucesión aporta 3. Y lo que hay que tener presente es por qué aporta 3 en el límite. Porque tú puedes factorizar por 3 elevado a n, o lo puedes escribir así. Y aquí queda 3 más 1 sobre 3 a la n, y aquí queda 3 o 1 más 1 sobre 3 a la n. Y ahora queda claro que esto queda 3 sobre 1, que es 3, porque este término tiende a 0. Este también. Es importante tener presente que uno tiene que aplicar un criterio, tiene que calcular un límite, y el límite lo tiene que justificar. Cuando uno hace un desarrollo, en una prueba de control va a tener que justificar por qué el límite es tal, está dado, da tal valor. ¿Ok? Hay que justificarlo. Bueno, consideremos la sucesión. Bueno, esta serie diverge entonces como 3 mayor que 1. ¿Sí? Así que la serie es divergente. Y el segundo ejemplo, no voy a hacer ningún comentario porque esta serie ya se ha estudiado bastante. Si aplicamos el criterio de tanto de la razón o como de la raíz, el límite nos da 1. Así que ese criterio no sirve. Pero nosotros ya estudiamos con detalle esta serie usando el criterio de la integral. Y sabemos que converge cuando P es mayor que 1. Y solo en ese caso. Consideremos la sucesión. Esto es otra manera de definir sucesiones como por ramas. Aquí tenemos dos conjuntos completamente disjuntos. Un número o bien es primo o no lo es. Son dos situaciones disjuntas. Cuando es primo, calcula de esta manera, y cuando no es primo, calcula de esta forma. Determinemos si la serie es convergente o no. Lo primero que uno observamos que independiente si es primo o no, uno puede acotar en ambos casos por este término. 1 sobre 2n es más chico que n sobre 2n. Así que uno podría estudiar la convergencia de esta serie. Si esta serie converge, que le llamamos B sub n, converge por criterio de comparación la original. Entonces aquí estamos aplicando dos criterios. Primero, una desigualdad, y estudiando la nueva serie. Esta nueva serie converge por el criterio cociente o la razón, así que la serie original converge, la que aparece. El problema que está ahí. Tenemos una sucesión definida de manera recursiva. C sub 1 vale 1, y todos los términos se empiezan a generar en términos del anterior, a partir del anterior. Entonces, el término C sub n más 1 es una expresión en n versus el término C sub n, y piden determinar si la serie generada por esas sucesiones es convergente. Aquí, bueno, por la forma como está definiendo el cociente, es esta expresión que tiende a 5/4, que es mayor que 1. Por lo tanto, la serie, aún sin saber cómo son los términos, sabemos que diverge.
Y sigamos estudiando la convergencia. A ver, antes de ver el resultado, miremos la expresión. Ahí estamos usando K en vez de N. Uno dice, bueno, ¿qué criterio, criterio no podría ocupar? Bueno, el mismo término nos da la pista, ¿no? Aquí está elevado K. Así que nosotros podríamos aplicar el criterio de la raíz. Está como más o menos razonable ver qué pasa si aplicamos el criterio de la raíz para ambas series. Entonces, la primera serie, bueno, aquí hago un comentario, lo hacemos antes. Puede aplicar directamente el criterio de la raíz, concluir que diverge. Si voy a colocar aquí, raíz k décima de a sub k es 4k menos 1, 4k menos 5, 2k más 1, y esto tiende, cuando k se va a infinito, esto tiende a 4 sobre 2, que es 2, mayor que 1. Por lo tanto, la serie diverge, usando el criterio de la raíz. Usando el criterio de la raíz, esta serie diverge. La serie es divergente por un criterio directo, que es ese, por lo tanto, diverge. También nosotros podemos mostrar que el límite no es cero, de hecho el límite es infinito, que es lo que se hace ahí, el mismo truco que se hizo acá arriba, acá, en esta parte, la misma idea, límite es infinito. En cualquier caso la serie diverge, hay que justificarlo de alguna forma. Y la otra serie, que le estamos llamando 2i, bueno, aplicamos la raíz k décima y llegamos a esta. Usando la raíz enésima, llegamos a esta. Así la serie converge, porque el límite te da menor que 1, de 0 menor que 1. Esta serie converge. ¿Ok? Entonces, es más o menos rápido o claro cuál criterio hay que aplicar ahí en la pista. También uno puede usar en la segunda, el criterio paso al límite con un valor adecuado. Dice, determine la suma de la serie. Aquí está asumiendo que la serie converge. De hecho, eso es lo que vamos a mostrar, que la serie converge. La serie, el término general es la suma de dos. Esta y esa. Cada uno de estos términos genera una serie convergente. La serie a su n se puede escribir así que es una geométrica con razón 1, menor que 1, converge. Esta es la suma de la serie. Y la segunda serie es telescópica. Esta es una serie telescópica. Eso lo presentamos al comienzo. ¿Ok? Esto es por acá. Ahí está. Esta serie ya la estudiamos, es telescópica, fracciones parciales, límite, el límite es 1. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, ambas series son convergentes y la suma es convergente. El límite entonces es, ¿qué aparece? 1 más esta expresión. 4 séptimos el límite. Y ahí para ir terminando, sigamos estudiando la convergencia de la siguiente serie. Bueno, miremos el primer término. Aquí, bueno, se presta para usar criterio del cociente. Hay hartos factoriales ahí. Vamos acá. Si usáramos criterio del cociente o de la razón, a sub n más 1 sobre a sub n, uno escribe, fijarse que tiene que dividir por a sub n, la fracción se invierte, se hacen todas las simplificaciones posibles, después de desarmar los factoriales se llega a esta expresión, y aplica el límite. Si aplicamos el límite, nos da 3/4 menor que 1, converge la serie. Esta serie converge. Es importante justificar por qué converge o diverge.
Bien, en el segundo caso, bueno, voy a llamar a esta a su n. Podemos trabajar de la siguiente manera, voy a hacer el comentario ahí. Este es 1 sobre n, la raíz cúbica, aplicando propiedad del logaritmo, logaritmo más logaritmo, aquí, logaritmo de n más logaritmo de 2. Logaritmo de 2 es una constante. No va, entonces uno puede aplicar acá el criterio de la integral. ¿Qué dice el criterio de la integral? El criterio de la integral dice, si quieres aplicar, dice, date cuenta que la sucesión a su n, si tú cambias n por x, tiene sentido como fórmula de x. Primero tiene que pasar esto. No todas las fórmulas no todas las sucesiones son generadas a partir de una función. X, raíz cúbica de logaritmo de x más una constante. No voy a colocar logaritmo de 2 porque es una constante. Voy a llevar c. Voy a colocarlo. Ya, esta función, pensémosla definida para x mayor que 1. Después podemos ajustar dónde. Esa función es continua. Esa función es positiva. Y la parte que hay que probar, la parte que generalmente cuesta f decreciente. Ya, ¿cómo uno prueba que esta función es decreciente? Bueno, hay dos maneras de probar que es decreciente. No voy a hacer el cálculo acá. La derivada tiene que ser menor que 0. Para x mayor que algún número, uno puede ajustar, puede que eso no sea cierto de 1. Entonces uno encuentra el valor donde sí es cierto. Ya, y después que verifica esto, uno trabaja con esta integral. Voy a colocar a partir de donde es cierto. Y el criterio dice que esta y la serie se comportan igual. ¿Qué significa esto? Que si la integral converge, la serie converge. Si la integral diverge, la serie diverge. Ojo, se ha preguntado también al revés, usar el criterio al revés, es decir, a veces uno tiene una integral, voy a hacer un comentario acá, g de x, y te piden probar que esa integral es convergente o divergente, y después uno, a veces conviene no trabajar con esta, sino que trabajar con la serie, cambia n por x, x por n. G cumple todas las propiedades del criterio de la integral, entonces si la serie converge, la integral converge. A veces uno puede establecer la convergencia de la integral usando la serie. Bueno, entonces uno tiene que estudiar la convergencia de esta integral, pero esta integral, voy a seguir aquí, 1 sobre x, la raíz cúbica del logaritmo de x más constante, es una integral fácil de calcular, porque con el cambio de variable no voy a hacer los detalles acá porque ya están en condiciones de poder completar los cálculos. 1 sobre x de x. Esta integral queda así. De u partido por la raíz cúbica de u. O sea, esto es igual a, más constante acá, ¿no? Más constante. 2 tercios, u elevado a 1 menos 2 tercios, 3 medios, u elevado a 2 tercios. Más la constante d, así que queda 3 medios del logaritmo de n más la constante. O sea, se está evaluando la integral. O sea, para usar el criterio de la integral, tú tienes que determinar la convergencia o divergencia de la integral evaluando esta. O sea, directamente.
Bueno, esta integral diverge. Usando el criterio de la integral. Por lo tanto, la serie también. ¿Ok? Hay que tomar el límite. Entonces, el criterio de la integral diverge. Voy a hacer acá, en este minuto, ya he pasado 5 minutos, pero quiero redondear la idea. Vamos a usar, no, vamos a usar otro criterio solamente para practicar. Entonces, podemos usar el siguiente criterio también. Si usamos el criterio de la integral, vamos a llegar a la respuesta. Vamos a usar el siguiente criterio. Vamos a comparar con el límite, con esta serie. Esa que está ahí. El límite da 1. Esta serie, la serie B sub n, es una serie, una p-serie logarítmica, con p igual a 1/3. Este tipo de series, 1n, logaritmo de n elevado a p, de 2 al infinito. Esta serie es una, converge, si solo si p es mayor que 1. Y puede uno probarlo usando el criterio de la integral. De hecho, este cálculo lo teníamos aquí. Te revisen el primer video de serie, hicimos ese cálculo, acá lo tengo aquí, hasta el final. Final. Aquí está. P serie logarítmica. Esta serie converge. Y ahí se ha probado el cálculo, es que que fue lo que terminamos la primera clase de serie, la semana pasada, el martes de la semana pasada. Martes, sí. Esa serie diverge. Converge cuando P es mayor que 1. ¿Okay? Entonces, si comparamos con esa serie, acá está, perdón, vamos a concluir que la serie original diverge. Bueno, y usando el criterio de la integral o bien este otro criterio, uno puede concluir. Es importante que a uno se, más o menos, tenga alguna idea de cómo procede. ¿Ok? Bueno, me disculpo por haberme pasado, pero la idea era terminar con eso. Ok. Bien.